soy Higinio Marín, soy profesor de filosofía, más en particular de filosofía del hombre, antropología filosófica y filosofía de la cultura. Bueno, quizás la cuestión no es un asunto de actualidad, sino de que tiene que ver con el origen del Estado. Nuestro Estado nace, su matriz es la revolución. Y la revolución es una revuelta contra el pasado. Más directamente contra el pasado que suponía el antiguo régimen, la estratificación social, el régimen de privilegios y desigualdades. Pero es un pasado más ontológico que social al que apunta la revolución al final. Y la forma del pasado, la más decisiva, la más esencial al respecto del ser humano es el padre. Así que, suprimiendo los linajes y sus legados de privilegios y de funciones sociales, al final el destinatario de la revuelta contra el pasado es la paternidad. El ciudadano nace adánico y nace por tanto sin ombligo. El ciudadano moderno, para el Estado moderno, el Estado se piensa a sí mismo como el espacio en el que el sujeto surge a la vida sin deuda, sin esa deuda que es la filiación, que es saberse que uno no se origina a sí mismo. Así que el Estado nace padre por sustitución, porque ese nacimiento sin ombligo solo tiene lugar en el espacio institucional que supone el Estado moderno. Así que hay una suplantación, seguramente una suplantación involuntaria o inadvertida en la mayor parte de los agentes históricos, pero no desde el punto de vista de las ideas. Claro, el padre ahí no solo se propone como padre, sino que se propone como padre bueno, como padre emancipador, como padre cuya tutela es el fin de las tutelas, cuya paternidad es el fin de las paternidades, cuyo amparo es el final de los abusos. Y eso es lo que vemos en nuestro tiempo. Lo que vemos en nuestro tiempo es que el Estado nos cancela la relevancia antropológica y política del pasado, por ejemplo, del pasado que supone formar parte de una especie biológica. Todos pertenecemos a una especie biológica y pertenecemos por filiación. Y por tanto, la dotación genética, la condición de mamífero, la condición de varón o de mujer forman parte de un legado que es repudiado como relevante y que es cancelado en su relevancia social y política por la fuerza del Estado. Y si uno dice ante un juez de instrucción que es varón o hembra o lo que es tercie, eso produce lo que significa, pero produce lo que significa porque por su boca habla el Estado. Y ese hablar del Estado cancela las leyes de la física y de la biología, como el decir de Yahvé que abre las aguas del mar. Y sencillamente, aunque anatómica, genética, celularmente tú seas una cosa, el Estado declara que eres otra y declara la irrelevancia, y la puede declarar porque ese sujeto en el fondo, en tanto que ciudadano, es un Adán cuyo espacio de surgimiento es el Estado. O sea, es un individuo sin genealogía, pero en el fondo en el contexto de la supresión de las dimensiones genealógicas de la realidad, que es precisamente el Estado moderno. Así que la asistencia social, el sistema de bienestar, pues en el fondo son los servicios con los que el Estado justifica un régimen que tiene que ser también sostenido sobre la superación no solo del estado de guerra, como decía Hobbes, sino desde hace unos 70 o 80 años también por la superación del estado de necesidad. Y en ese sentido, claro, es un estado provisor, satisfactor. Y eso nosotros le decimos que es el papá Estado, pero esa condición es muy secundaria, si se quiere, incluso accidental respecto de aquella otra primera. Y por eso hay una enemistad
de origen entre el Estado y la familia, entre esta forma del Estado y la familia. Porque la familia es un recurso que el Estado no puede suprimir, pero que tolera con dificultad, porque es el tipo de sociedad donde se da un régimen natural de desigualdades, desigualdades de sexo, desigualdades de generación, de edad, y donde aparecen dimensiones tutelares, obviamente, y aparecen dimensiones de autoridad, pero eso es una interferencia, es un espacio de desorden desde el punto de vista del Estado, y por eso la expropiación de los hijos es su emancipación ciudadana, y así lo ven todas las personas que tienen una mentalidad estatalista. Los que no tenemos esa mentalidad estatalista lo vemos como una invasión abusiva y además no ya onerosa, sino oprobiosa. Claro que los hijos al respecto de su cuidado y tutela son de los padres en primer lugar. Y no hace falta que diga que no es eso lo que se nos dice. Claro, pues hay estados donde retiran la tutela si los padres no están de acuerdo con el cambio del sexo, hay estados donde si los padres evitan que vaya a no sé qué lecciones con contenidos definidos públicamente. Ahora ahí no estamos viendo más que las últimas consecuencias de esa paternidad que es inconfesa y suplantadora. Y el Estado, claro, por eso el Estado tiene que definir los contenidos de la enseñanza, porque es en los contenidos de la enseñanza definidos por el Estado donde se produce la emancipación del niño de ese régimen tutelar e inasumible que el Estado no puede metabolizar. Y además la familia supone un límite de su poder. Y todo eso convierte la relación entre la familia y esta forma del Estado, la forma del Estado moderno surgido de esa matriz revolucionaria y que nosotros estamos viendo en su última metamorfosis, la hace constitutivamente problemática. Claro, es que el Estado es el bien en la tierra, y la salvación y la emancipación. El Estado nos salva de toda opresión, de toda sujeción, de toda deuda. La gratitud no es necesaria, los sujetos se bastan a sí mismos. Ten en cuenta que la idea de lo paterno implica, de origen, en su sentido más, que la naturaleza excéntrica del origen. El sujeto que se tiene por hijo y que cree que esa es una dimensión esencial y definitoria de su existencia, declara su propia condición filial que no es origen para sí mismo y que ese origen lo tiene fuera. Y que concebirse a sí mismo y comprenderse también requiere asumir, interiorizar la naturaleza excéntrica, la naturaleza egoexcéntrica del origen. Eso implica que uno reconoce la vida como deuda, y al reconocer la vida como deuda se produce, en mi opinión, la matriz de la conciencia moral. La deuda, el sentimiento de deuda, la experiencia de la deuda, la autoconciencia filial es también la forma con la que uno se sabe con el deber de aquello que le señala la deuda, que es su propia vida, en tanto que de vida. La idea de deuda y de deber son correlativas. Y por eso me parece que ahí Freud acierta en declarar que hay una ligadura entre la figura paterna y la conciencia del deber. Lo que ocurre es que esa deuda no se experimenta originariamente con la forma de la culpa, como sostiene Freud. No de manera universal. La forma espontánea y enderezada de experimentar la deuda es la gratitud. Y el reconocimiento de la gratitud permite la apropiación libre de la propia vida sin que eso sea una sustracción, reconociendo que nos ha sido dada. Y uno simultáneamente se reconoce en una especie de deuda bienaventurada con el Padre y al mismo tiempo dueño legítimo de eso mismo que uno tiene que tomar en sus manos y llevar adelante. Eso, experimentado de manera desestructurada, se experimenta como culpa. En el origen en las arqueologías filosóficas y antropológicas sobre el origen de los actos sacrificiales,
hay una hipótesis, una conjetura a la que yo le presto crédito, y es que los cazadores experimentan una sensación de deuda, culpa, al quitar la vida del ser vivo, porque saben que no es suya. Y entonces se saben en deuda con alguien y eso genera el movimiento de restitución, de compensación, que es no comérsela del todo. Separar algo para aquel del que es algo que no sé que no es mío, ¿no? Ese experimento está preciosamente contado en una de las novelas que a mí me parece que es de las mejores de la literatura contemporánea, que es La carretera de McCarthy. Ahí, en esa especie de exilio errabundo que padecen un padre y un hijo, por cierto, hace mucho relación a la cuestión de la paternidad, encuentran un refugio atómico, viven en un mundo en medio de un holocausto nuclear y claro, está lleno de todo tipo de víveres, y entonces aquello que han pasado un hambre feroz, y cuando van a comerlo, el niño le dice: papá, ¿y esto lo estamos robando? Dice: no. Dice: pues entonces podríamos dar las gracias a los que lo pusieron aquí. Es una cosa luminosa. El que no quiere sustraer, agradece. Aunque sea una cosa que se encuentra. La gratitud depura la deuda, no la convierte en culposa. Se vuelve culposa en tanto que se niega. La gratitud es una especie de estado de gracia natural. Es la autoconciencia de la existencia como una bienaventuranza de vida. Y por tanto, entonces esa autoconciencia es una autoconciencia que genera interferencia y ruido con la autoconciencia del ciudadano contemporáneo, tal y como el Estado lo quiere generar en su propia matriz, que es la matriz de sujetos que se deben a sí mismos y solo a sí mismos, y en todo caso al autor de que se puedan deber a sí mismos, que es el Estado. La relación con el padre, a mi juicio, si hay que reconocerle a Freud algo, es la intuición, a mi juicio certerísima, de que las relaciones paterno-filiales son estructurales no solo de la vida de la conciencia individual, de la conciencia subjetiva, sino de la arqueología de la cultura. A mi juicio en direcciones bastante opuestas a las que él sugiere, pero las suyas son comprensibles porque él tiene una especie de opción preferencial por lo torcido, quizás por su perspectiva psiquiátrica. Pero incluso en esas revelaciones sobre lo torcido hay rastros apreciables sobre lo que se puede hacer, ¿no? En esa conciencia de deuda y de gratitud, la confirmación, la mirada que ratifica, el gesto que dice bendito seas, la bendición paterna, es una especie de certificación de ese estado de gracia de la conciencia y del corazón, que creo que en el que consiste la gratitud como disposición basal del ánimo, como disposición basal de la existencia en realidad, ¿no? Claro, en esa situación lo que el Estado puede hacer es declararte sin deuda. Entonces, si tú no le debes al Estado, date por bendito, ¿no? Pues si has pagado tus impuestos, si no cumples las leyes, eres obediente y no sedicioso, porque no tienes por autoridad moral ninguna que no sea la que emana del Estado, pues entonces puedes ser un hombre de buena conciencia. Como no cumplar esos requisitos, sobre todo si reconocer autoridades que están por encima y que son discrepantes, o que si tú mismo te consideras sede de una clase de autoridad natural, por así decir, porque te tienes por padre al respecto de tus hijos, pues eres un sedicioso y tú no estás en paz. Tú tienes una deuda que no satisfaces, que no reconoces, que no conviertes en deber. Así que a mí me parece que lo que el Estado hace es suscitar un estado inculpable, una nueva forma de inculpabilidad, para satisfacer una pulsión humana que es la de la irreprochabilidad. Ese deseo humano de irreprochabilidad está también latente en esa necesidad de la bendición paterna, ¿no? En el sentido más tradicional de
la tradición judeocristiana, sobre todo de la judaica, como has dicho. Esta idea que estamos viendo acerca de que el Estado necesita la supresión de la autoridad moral del padre, tiene incluso un elemento en el que no simplemente necesita la supresión de la autoridad moral, sino incluso la supresión del poder físico del padre. A mí se me hace muy visible, y creo que es una manera de abreviarlo muy intuitiva, en la sorprendente ausencia de los padres en el episodio de la matanza de los inocentes de Belén. Y en el episodio, que sabemos paralelo a ese, de que Yahvé le pide a José que ponga a salvo a Jesús. Esa propiedad completamente abusiva que el régimen jurídico y moral antiguo daba de los padres respecto de los hijos, también suponía una defensa de los hijos respecto de los poderosos. Los poderosos no podían tomar los hijos de los hombres libres porque los hombres libres eran dueños de sus hijos. Y cuando los toman, lo que se pone de manifiesto es que el rey tiene suficiente poder para allanar el poder de los padres, de aquellas criaturas inocentes. Incluso en las representaciones belenísticas aparecen los guerreros mandados por Herodes con las madres, pero no aparecen los padres luchando con los guerreros, que sería lo habitual. Y sabemos que José es el que salva a Jesús, ¿no? La realidad es compleja, la paternidad era abusiva, su propiedad era abusiva, pero esa propiedad ponía a salvo a los individuos. ¿De qué? De los abusos del poder civil. Por eso en Roma el ciudadano lo era y se le denominaba con el mismo nombre con el que se le denominaba hijo, que era el liberi. O sea, el libre era el hijo, porque el hijo era del padre, y precisamente porque era del padre no podía ser tomado por otro. Su vida no podía ser tomada por otra, pero tampoco podía ser tomada por el Estado. Esto además, que me parece que es un asunto muy visible, está también, porque cuando hablamos del padre, estamos hablando de lo paterno en los estados totalitarios. Porque ¿qué rastro queda? ¿Qué oposición genera coger a alguien con el despotismo de los estados totalitarios y matarlo? Que su madre no le va a olvidar. Que no van a conseguir que su madre olvide, ni las madres de Mayo, ni ninguna madre. No aparecen los padres, porque eso sería una revolución. Lo paterno es un poder que se puede enfrentar al del Estado, ¿no? En la tradición de la sociedad antigua, pero hay resortes antropológicos de esa misma naturaleza. Entonces, en mi tierra yo he oído alguna vez que alguna persona que se creía que estaba siendo avasallada o maltratada, le decía al otro, pero ¿tú te crees que yo no tengo padre? Porque el indefenso es el que no tiene padre, el hijo de mujer cuyos padres no son conocidos, el hijo de una mujer pública. Ese es el indefenso, ese es el que no tiene derechos, ese es el que de ninguna otra manera... Los demás pueden hacer con él lo que quieran, pero el que tiene padre, ¿no? En el régimen antiguo el padre podría hacerlo todo, pero los demás no podían hacer nada. Y por tanto, tener padre es el estatus de la libertad. La filiación es la condición de la ciudadanía. Y si el Estado suprime la paternidad en su forma familiar, es inevitable que se proponga como una suplantación. Y cuando hablamos de paternidad, estamos hablando también de maternidad, ¿no? Es un hecho en la historia de la cultura humana muy reseñable. La escasez de las representaciones pictóricas, escultóricas, de bajorrelieves, de la maternidad. Como si no fuera objeto de contemplación estética, o sea, como si no se apreciara belleza en el acontecimiento, hasta que eclosiona en la representación sin fin de la maternidad de María. Y entonces se convierte en objeto preferente de todo tipo de representaciones, pictóricas, como si la creencia cristiana en la condición filial de Cristo, que es además preferentemente respecto del vientre de una mujer, de María, y su condición de lactante, que la cristiandad representa sin ningún recato, sobre todo la medieval, la condición de lactante se convirtió en objeto de contemplación.
es objeto de contemplación porque esa criatura es, literalmente hablando, ontológicamente hablando, adorable. La infancia se nos ha hecho adorable, a mi juicio, en la tradición occidental, mediante su deificación en la idea cristiana de la encarnación de Cristo. Y entonces la maternidad se nos ha convertido en custodia y por tanto en belleza y en contemplación. Sorprendente que no existan figuras de ese tipo. Lo femenino era representado en su dimensión erótico, corpórea. Se puede tener alguna otra representación. Hay en pinturas egipcias representación de seguramente matronas dando de mamar, dando leche al niño, pero el niño es el faraón y lo que se está contando es la historia del faraón, no se está haciendo tema del asunto. Se vuelve tema pictórico, tema escultórico con el cristianismo, con la adorabilidad. Esa adorabilidad del infante, del niño, y por tanto de la infancia, que es llevado a la boba idolatría contemporánea, que es un exceso occidental de ese descubrimiento y esclarecimiento del valor de la vida humana, esa es la forma con la que la cristiandad eleva a categoría de dignidad humana al infante, que no lo ha tenido en la sociedad, en primer lugar porque se morían muchos, porque era una vida demasiado frágil. Carlos V le recomienda a Felipe II que no frecuente demasiado ni a las mujeres, ni a sus mujeres, ni a los niños, porque se mueren pronto y fácilmente, y si no, amanceban el corazón. La transformación de la interioridad humana, de la interioridad del padre, me parece que es un asunto interesantísimo. Y además, y es muy bonito, los cuadros de María cuidando del infante, del niño, amamantándolo, amparándolo, abrazándolo, son, a mi juicio, la escuela de la paternidad cristiana. Nosotros formamos parte de una especie mamífera. La ternura por el recién nacido no tiene en los varones un soporte endocrinológico, no hay enzimas, no hay perfil hormonal que nos incline a eso. Esa ternura es aprendida, y es aprendida por feminización. Pero es aprendida por feminización cuando los varones tienen algo que venerar y adorar en esa estampa, porque no lo han tenido. Y la prueba es que la historia del arte mundial, universal, es el carácter venerable del niño Dios y por ampliación, lenta, pero por ampliación del niño recién nacido. Y la función materna lo que ha ido educando, lo que ha ido haciendo una pedagogía de la intimidad masculina. Los varones aprendemos esa ternura, no la experimentamos con un resorte endocrinológico, como ocurre en ellas. Y por tanto, buena parte de la humanización del varón es una pedagogía de la contemplación de la feminidad, en particular de la feminidad materna, como maternidad. Lo primero que creo que hay que decir es que a los padres, no somos los únicos, pero a los padres tenemos mucho que agradecerle al Estado moderno y a la modernidad, porque esa enemistad de origen entre la familia y el Estado ha dado lugar a un tiempo de purificación. El Estado ha hecho con la paternidad lo que Husserl quería hacer con las cosas mismas, o sea, le ha hecho una epoge, lo ha exfoliado de toda la hojarasca que las sociedades tradicionales y premodernas habían asociado a la paternidad y que muchas de ellas eran abusivas, sencillamente abusivas, ¿no? Es decir, cuando Abraham, con espíritu de obediencia a Yahvé, coge a Isaac para sacrificarlo, lo puede hacer, tú y yo no podríamos, pero lo puede hacer porque en su época los padres eran los dueños de la vida de los hijos. O sea, si a mí, no sé, tuviera un sueño y Yahvé me lo pidiera, yo lo primero que diría es que no puedo coger lo que no es mío, no puedo asesinar ni a mi hijo ni a ningún otro. En la tradición antigua, en las sociedades clánicas y tribales, el padre dispone de la vida de los hijos, dispone en el derecho romano.
la condición de pater familias implica, en su forma más arcaica, una disponibilidad irrestricta de la vida del hijo. Luego se va matizando, pero de facto el abandono y exposición de hijos en Grecia, en Roma, que es muy significativa desde el punto de vista numérico, o en China hasta hace nada, y no sé si seguirá haciendo incluso, aunque fuera por mandato del Estado comunista, de la vida de los hijos disponibles. Y además es una disponibilidad que los padres tenían concedida de suyo, porque efectivamente si abandonas al hijo muere, y si abortas también. Es que ser padre es tener en tus manos la vida del hijo, no es una especie de atribución en virtud de estructuras jerárquico-patriarcales, ¿no? Es que la criatura nace y su vida la tienes en tus manos. Eso se consolida incluso en los artefactos culturales más sofisticados como el derecho romano. Y se matiza en las sociedades cristianas. Se matiza precisamente como cumplimiento y esclarecimiento del estatus por el que Yahvé reniega de la vida de Isaac. Y por tanto se dejan de hacer sacrificios humanos, pero los sacrificios humanos que en primer lugar se dejan de hacer, los que más directamente afectados son los de los hijos. Esa disponibilidad de la vida de los hijos sigue matizada, moderada, sigue en el antiguo régimen. Los padres del antiguo régimen podían tener dos condiciones: no tener nada y por tanto solo tener hijos y ser proletari, o sea, dueño de los hijos y solo de los hijos, o tener un patrimonio y una posición social que dejaban a los hijos. Pero eso implicaba pues participar de su casamiento, de sus roles y funciones sociales, de su identidad social. El hijo no alcanzaba su propia condición de madurez hasta que sustituyera al padre. Por eso la aspiración a la propia madurez podía implicar el parricidio, y esa es la figura cultural que toma Freud como estructura, como episodio constitutivo de la autoconciencia. O sea, la figura del padre es una institución tan natural como sabemos, pero al mismo tiempo con un montón de hojarasca y de atribuciones en sociedades tribales y clánicas que perduran inercialmente en las sociedades hasta el primer antiguo régimen. Hombre, que a mí me hayan liberado de la carga de buscarle novia a mis hijos me parece una cosa que me genera una gratitud sin fin. O sea, yo al Estado moderno le debo cosas, por crítico que sea, ¿no? O de buscarle oficio y sostén. ¿Para qué hemos quedado los padres? Y es un logro involuntario. Hemos quedado para cuidar de nuestros hijos, sin ninguna otra atribución. A Dios gracias, y dígase también, e históricamente hablando, al Estado. La Iglesia ya había sido una institución de moderación enorme a este respecto. Historiadores de toda visión saben y dicen que el cisma luterano supuso, y la desaparición del clero y la autoridad moral del clero, supuso una regresión de la paternidad en las sociedades germánicas que ya eran de suyo, clánicas, a paternidades muy cercanas, con atribuciones muy cercanas a las sacerdotales, con lo cual el padre se reviste de una autoridad que general, y esa es más bien la paternidad de la que estaba hablando Freud, no de la paternidad católica, que tiene un contrapeso de equilibrio constante en el tío célibe, en el sacerdote, en la autoridad espiritual, que por ejemplo, es que estas cosas, o sea, ¿cuándo se define en la tradición europea de manera formal que el vínculo matrimonial no requiere la anuencia, el consentimiento, la aprobación paterna? Trento. Y se define en Trento, entre otras cosas, la práctica. ¿Por qué? En las sociedades clánicas, de estructura, de cimientos clánicos, como son las germánicas, y por tanto aquellas que coinciden con el cisma luterano, la paternidad tiene atribuciones que incluso en la práctica sacramental de la vida del catolicismo incluía el contar con el consentimiento paterno. Claro, esto no se dice, pero la institución de la emancipación de la elección esponsal es la Iglesia Católica.
con una prontitud y con una precocidad que va mucho más allá de Trento, que tiene que ver con dejar a tu padre y a tu madre, ¿no? O sea, la paternidad es una institución que necesita ser llevada a su principio y necesita también ser esclarecida. Y buena parte de la historia de Occidente es eso. Porque antes de la cristiandad y antes de la modernidad europea, los sujetos quedan suficientemente bien explicados con su genealogía. Y es su genealogía la que los define. Y por eso nadie se queja de que el hijo del conde del Valle San Juan, que es el conde de mi pueblo, que ganó el condado en Lepanto, lo hereden generación tras generación sujetos que no han estado nunca en Lepanto ni hecho ninguna heroicidad. Se suponía que los méritos y los pecados se traducían genealógicamente. Y acerca de los pecados la Iglesia ya había dicho que no. Pero acerca de los méritos la Iglesia no dijo que no con igual prontitud, ¿no? Y entonces, claro, no, pero en la cristiandad Dios no viene a salvar linajes, ni naciones, ni tribus, viene a salvar almas. Y entonces la afirmación que en la historia de las ideas reside en la noción, por problemática que sea desde los diferentes puntos de vista de la noción de persona, lo que se afirma es la irreductibilidad de un sujeto a su linaje. Su incomprensibilidad, su imposibilidad sin el linaje, pero su irreductibilidad. Y este asunto significa que es verdad, la autoconciencia humana en la condición filial reconoce un origen egocéntrico, pero es para sí misma también un origen incluso más radical que el otro, que es la condición del sujeto libre. Entonces, lo que nosotros podemos y debemos hacer es la síntesis. Y lo que la modernidad hizo fue enfatizar esa dimensión de la libertad subjetiva, que es de antecedencia y de arqueología cristiana, enfrentándola dialécticamente con las dimensiones genealógicas de la realidad. Lo que nosotros podemos lograr, precisamente porque esa es la mejor tradición europea de las ideas y del espíritu, de las espiritualidades cristianas, es la solución sintética, la afirmación simultánea y sintética de que nuestro origen es egocéntrico y tiene una deuda, y esa deuda es el origen de la conciencia moral y genera una gratitud como sentimiento que es el estado de gracia de la conciencia y del sujeto, pero que eso mismo delata la condición libre de ese sujeto, que no puede ser reducido a su antecedencia y que es un origen de una novedad insólita. Eso es lo que implica la doctrina católica de la creación singular de cada individuo y por tanto de la inexplicabilidad y de la irreductibilidad de ese individuo a su linaje. Y esta es, a mi juicio, una parte central de la aportación de la tradición cristiana, no solo espiritual y moral, sino filosófica, cívica y política. La modernidad no niega en lo que afirma, no yerra en lo que afirma, yerra en lo que cree que tiene que negar para poder afirmar eso. Y entonces esa dialectización produce en el Estado excesos tan monstruosos como los que tenía la paternidad en el mundo antiguo. Entonces, la afirmación de la paternidad no implica una filiación sumisa y sojuzgada, que es la única manera en la que la concibe el Estado y la filosofía contemporánea. Claro, es que en este contexto que hemos descrito del Estado bueno, la objeción de conciencia es sediciosa, porque se declara a sí misma como una instancia de autorización y desautorización moral que cabe enfrentar al Estado y a su definición de lo posible y de lo imposible en términos morales, que es la legislación positiva. Entonces, si alguien reclama que hay alguna otra instancia, ese sujeto ya se hace sospechoso de pertenecer, como hacía Job en el Leviatán, de ser siervo de una soberanía distinta a la del Estado. Y efectivamente, que eso se produzca en el contexto de creyentes es la materialización de que hay una soberanía que es opositora y sediciosa de suyo. Así lo representa Job en el Leviatán. Job en el Leviatán, el católico es de suyo sedicioso, porque su conciencia no se sujeta
a las prescripciones y a las obligaciones que señala el Estado, no con carácter absoluto. Esa especie de totalitarismo hobbesiano está vigente y no siempre latente, sino explícito en este asunto de la imposibilidad de la objeción de conciencia. Está literalmente visible. Su conciencia no puede ser una excepción, no puede suponer una excepción. La excepción es delito, como lo era el privilegio del aristócrata, que era una excepción, eso es delito. Pero luego este régimen, como decir, sin excepción de igualdad, es perfectamente coherente con la discriminación positiva de aquellos que han sido objeto de los abusos patriarcales premodernos, y todavía lo siguen siendo hoy en su forma. Con lo cual dice, bueno, la excepción no es imposible ni intolerable. Lo que es intolerable es que yo no reconozca que el Estado es la única autoridad capaz de generar y de prescribir excepciones, que implican desigualdades manifiestas y que rompen el principio de igualdad de la ley. Pero lo rompen con intención pedagógica. Y por tanto, este Estado no solo es un padre bueno, es un padre pedagogo, lo cual se pone de manifiesto hasta la náusea con el esfuerzo de concienciación. Todo el esfuerzo de la pedagogía estatalista es un esfuerzo de concienciación y por tanto el objetor de conciencia es un insumiso, sino un sedicioso, porque si propugna que su objeción tiene fundamento en una ilegitimidad moral del mandato de la legislación positiva o de las supuestas obligaciones profesionales que pueden implicar el derecho de otro, entonces ese sujeto está planteando un problema de legitimidad y por tanto eso es una sedición. Claro, es que si es verdad esa enemistad de origen entre el Estado y la familia y el Estado pudiera resolver esa tutela inevitable durante unos años de unos padres respecto de unos hijos, que además se genera por un vínculo de naturaleza biológica en un estado en el que la biología ya se ha declarado como irrelevante y en realidad y de facto, quiero decir, de jure, los padres disfrutan de sus hijos como una especie de franquicia legal, como porque la patria, la potestad la tiene el Estado, lo que se pone de manifiesto con sus atribuciones para retirarla. Pues en esa situación no es impensable, no es una imaginación apocalíptica decir que si el Estado encontrara la manera de suscitar ciudadanos sin que tuviera que implicarse esa suciedad de lo sanguíneo y que además de esa manera pudiera liberar a los ciudadanos y suscitar una sexualidad libre y lúdica sin consecuencias, y por tanto terminar de escindir la dimensión, lo que se suele llamar la dimensión unitiva de la procreativa, pues está generando un derecho sin consecuencias y además está suscitando un origen de la ciudadanía que no es sanguíneo, que no es biológico, que no tiene que ver con ese contexto de los placeres ludificados y erotizados que son las relaciones sexuales, que tampoco tienen que estar vinculadas a las instituciones de proyectos vitales de largo alcance. Y entonces pues uno se encuentra con la literatura distópica que conocemos y de lo que se trata es, claro que sí, y se podrá, no sin partir de material biológico humano, pero partiendo de material biológico humano, pues claro que se puede. Y entonces el Estado dice, bueno, pues eso no es una imaginación apocalíptica o conspiranoica, es decir, eso es la materialización de una querencia que vemos que es constitutiva y fundacional del Estado. No está haciéndolo ya en cierta medida. El sistema, las ideologías estatalistas no utilizan el sistema público de la enseñanza como una instancia sustitutiva del influjo paterno-materno o familiar en la suscitación de la conciencia cívica de los niños. No, los afanes intervencionistas, la propia principalidad y plenitud moral de la enseñanza pública en tanto que tal, no es la agencia estatal de la sustitución del influjo genealógico y familiar, lo es.
Si eso que se hace en el orden de la conciencia tampoco sería raro que se hiciera en el orden de la corporalidad, con mayor razón cuando la corporalidad, precisamente por su irrelevancia, se concibe como una instancia de hedónico-lúdica, y por tanto, que en cuanto deja de ser hedónico-lúdica, si no hay otra solución, es comprensible que suscite el derecho, la reivindicación del derecho a darse muerte, pero que además es un soporte que declarado ya irrelevante en la determinación de los caracteres fundamentales del sujeto y por tanto irrelevante del suyo. Claro que hay debajo una concepción dualista del ser humano en el que el ser humano es conciencia y donde no aparece en la conciencia como tal no hay humanidad y eso deja al margen a los naciturus y deja al margen a los agonizantes y eso no es matar seres humanos. El liquidar el soporte biológico en el que tendrá lugar o tuvo lugar una autoconciencia que eso, y la autoconciencia no puede llegar a tener soporte no biológico o soporte cibor, pues es pensable, pero ¿es sustituible el cuerpo? No, la corporalidad humana no es sustituible, pero bueno, pues hibridaciones que conviertan, pues sí, y eso es congruente con una ciudadanía nueva, más todavía, con una ciudadanía que salga de las entrañas mismas del Estado. No es ese soporte tecnológico algo que el Estado puede reconocer y mirar, tú sí que eres carne de mi carne y hueso de mis huesos. Claro, es que la soledad es un requisito metafísico de la ciudadanía. Eso se ve muy bien en Rousseau, que es uno de los inspiradores del Estado contemporáneo. Él dice en el Emilio que el único libro que le dejaría leer a Emilio es el Robinson Crusoe. Pero Robinson Crusoe es una obra que se inserta en la historia de los naufragios, que es un género de máximo interés para la antropología filosófica, y donde lo que se salva del naufragio es siempre, por así decir, el mínimo humano. Entonces, Robinson es un individuo y regenera su propia vida y regenera la vida, un sistema cultural, y no sé, lo regenera a partir de sí mismo, que es un ser solitario. Esa soledad es originaria y necesaria para la figura de la ciudadanía contemporánea, en Rousseau o en Hobbes. Y esto claro, es decisivo. ¿Por qué? Pues porque sin esa soledad el individuo tiene ya vínculos y tiene relaciones que son preestatales. Y lo que tiene carácter de preestatal es restrictivo de la libertad desde el punto de vista del Estado moderno, porque son antecedentes condicionantes que hay que suspender para emancipar al sujeto. Entonces esa soledad aparece muy bien, esto es muy bonito. En la historia de los naufragios está la Eneida, no es un holocausto nuclear, pero es la destrucción de Troya. Claro, en lo que la versión de Eneas, de Virgilio con Eneas, al que llama el pius Eneas, el piadoso Eneas, es que se salva lo humano si se salva la relación paterno-filial. Es Eneas con su hijo y con su padre, la figura de que lleva a su padre a hombros y a su hijo de la mano, ¿no? Y esto mismo reaparece en una especie de Eneida contemporánea en la carretera. En el holocausto nuclear no es un Robinson, tampoco es un Tarzán, que es una figura robinsoniana. Solo que Robinson se hace a sí mismo solo, Tarzán se regenera y regenera la humanidad apartándose de la civilización y viviendo con una manada de chimpancés parlantes, o sea, reparando y restaurando su relación con la naturaleza, ¿no? Pero en esa serie, McCarthy pone como el mínimo humano un padre y un hijo. Es una nueva Eneida, es un tratado literario, a mi juicio, de una enorme penetración antropológica acerca de dónde está la esencia de lo humano, declarando en este punto, con una especie de romanidad resurgida en un autor, además del que no sería de esperar, esa visión romana, confuciana, de que la relación paterno-filial es constitutiva y cristiana. Nosotros llamamos a la relación con Dios piedad,
que es una noción básicamente familiar y luego por derivación también hacia los dioses, la veneración de la gratitud filial del hijo romano, eso es la pietas, la llamamos porque entrar en la intimidad de Dios es entrar en la intimidad de un padre y de un hijo. Y nosotros entramos de la mano del hijo y como hijos. Y por eso la espiritualidad nos parece que es una cosa que tiene más que ver con la piedad incluso que con la religión, que es una cuestión que tiene que ver, en nuestro caso, eso está muy equilibrado. De hecho, el protestantismo es otra vez una afirmación dialectizada en favor de la piedad y en contra de la religión, que es donde está la dimensión litúrgica, los actos. Pero la idea de piedad es esa, la intimidad de Dios es una intimidad paterno-filial, utilizada en el sentido más amplio, ¿no? Desexualizada, por así decirlo, donde paternidad y maternidad son... y por eso la llamamos la piedad. Pero, y esto es muy interesante, Ratzinger dice que no es insignificante que cuando rezamos el Padre Nuestro digamos Padre Nuestro, que el cristiano llama Padre, a Dios, desde la primera del plural, no desde la primera del singular. Metafísicamente hablando, el único que la puede decir en la primera del singular es Cristo. En Él y con Él, los demás le llamamos Padre, y por tanto también lo podemos hacer en la primera del singular. Pero ontológicamente hablando, no en soledad. Nuestra condición no es la de unigénitos, ni la de hijos únicos. Nuestra condición es originariamente fraterna. Y esa fraternidad antecede a la fraternidad de la revolución, antecede a la fraternidad del Estado, y por tanto tiene que ser anulada. La soledad es una especie de requisito, si se quiere, metafísico, ontológico, filosófico, antropológico de la ciudadanía. Y la ciudadanía tiene como estatuto una soledad. ¿Qué quiere decir una soledad? Una soledad que no puede ser suprimida, por ejemplo, por un vínculo definitivo. No hay vínculo definitivo. Todo vínculo tiene que ser cancelable. Y por tanto, el matrimonio constitutivamente en el contexto del Estado tiene que ser cancelable. ¿Por qué? Porque lo otro es un vínculo. La relación paterno-filial no es un vínculo indisoluble, tampoco. Es una relación de naturaleza más bien accidental. Accidental porque se produce en y mediante una dimensión de la realidad que de suyo hemos declarado que es irrelevante. Es que la propuesta del Estado moderno al respecto de la paternidad es una propuesta metafísica, aunque esto pueda parecer muy abstracto, pero es una propuesta acerca de qué es lo real, ¿no? Este asunto. La relación conflictiva entre el padre y el hijo, que es una relación además suscitada en términos sociohistóricos entre nosotros, precisamente mediante la definición de la juventud como una etapa de vida. Eso tiene que ver con el 68 y tiene que ver además con la estatura y la forma de nuestra autoconciencia. Pero en la relación paterno-filial es posible el conflicto, como lo es en cualquier otra relación. La superación del conflicto por el parricidio, que es la propuesta moderna, porque declara que esa relación de conflicto es constitutiva de la relación paterno-filial, queda anulada si, junto con la gratitud, se produce la forma más soberana, suprema de la gratuidad, que es el perdón. La relación paterno-filial, como cualquier otra relación paterno-filial, es un contexto de heridas, porque los padres no son perfectos, porque los hijos abusan y cometen. La paternidad solo puede superar su cancelación mediante el parricidio, que consiste en el parricidio simbólico de emanciparse del padre, el conflicto generacional, en una dinámica de gratuidad que es la continuación natural de la gratitud. Y la continuación natural de la gratitud es el perdón, es dar de más. Perdonar es como dar las gracias, es dar de más, dar incluso más de lo debido, es superar la deuda. Es convertir ya no la gratuidad no en el reconocimiento de la deuda de forma bienaventurada o bendita, sino superar
ir más allá de la deuda. No hay posibilidad de mantener el eje de la conciencia paterno-filial, sino es con esa gratuidad que excede la deuda y que es el perdón, donde se pone de manifiesto que también el hijo es fuente de una originalidad, con una novedad irreductible. A mí me parece que este asunto es muy constitutivo de la conciencia humana, de la estructura, pero de la existencia humana, ¿no? Es una especie de metafísica de la libertad, por así decirlo, ¿no? Y en este contexto, además, me parece que la idea del parricidio comparece a su manera, o sea, como una negación de la condición paterna y de toda paternidad, ¿no? Y aquí vamos a esta cuestión, porque dice Ratzinger en un texto que donde desaparece la figura de lo paterno, desaparece el rastro de Dios en el mundo. Esto mismo lo cuenta McCarthy también genialmente en La carretera. Cuando su padre muere, cuando muere el padre del niño, perdón por hacer spoiler, pero en fin, quien no lee porque le han hecho spoiler ya se había perdido lo mejor, porque el padre le dice al niño que siga hablando con él, que él estará cerca, y luego le recoge una familia al niño, ¿no? Y entonces la madre, dice con todo laconismo el autor, le hablaba de Dios al niño. Y con todo laconismo dice, al niño no le salía a hablar con Dios, pero sí con su padre, al que no olvidó, con lo cual le da un horizonte de que durante su vida no olvidó a su padre. Y que entonces la mujer que le hablaba de Dios al niño, que no era su madre, decía, no importa, eso vale. El aliento de Dios se traslada de generación en generación en el amor entre los padres y los hijos, ¿no? Una cosa más bonita. Es pura metafísica de la naturaleza humana. Es decir, la figura paterna es una de las dimensiones de lo humano en tanto que imagen y semejanza de Dios, la figura paterno-filial, ¿no? Donde la imagen del padre se deshilacha y se desvanece, la figura misma de una antecedencia benigna y originaria se nos vuelve problemática. Así que configurar al sujeto como solitario es condición de posibilidad de evitar la conciencia sediciosa.